La célula vegetal. Teoría celular, 1839. Esta teoría fue propuesta por dos investigadores alemanes en 1839, Theodor Schwann y Matthias Schleiden, uno para los animales y otro para las plantas. Unos tiempos después unificaron el mismo criterio para todos los seres vivos. Para el caso de los vegetales, en 1880, Einstein propone la teoría del simplasto, en donde nos dice que existe una continuidad de las células vegetales por medio de los plasmodesmos, por lo cual en los vegetales la unidad fundamental de la vida sería el organismo completo. Pero para cuestiones prácticas es mejor considerar la célula como la unidad fundamental de la vida. Aquí tenemos dos imágenes. La imagen de la izquierda es un dibujo realizado en el siglo XVII por el investigador inglés Robert Hooke y publicado en su libro llamado Micrografía. Aquí lo que se observan son las partes de un corte de un corcho que realizó este investigador y utilizó un microscopio bastante rudimentario con el cual pudo observar las estructuras de la pared celular. Estas estructuras las llamó célula o cellulae, que significa celilla. Este término lo usó porque esto le recordó a esas habitaciones en donde viven los monjes en los conventos, y de ahí hemos heredado ese término. Si nosotros observáramos el mismo corcho en un microscopio óptico moderno, sería como la imagen de la derecha, en donde observamos también las paredes celulares, pero no vemos ningún contenido dentro de ellas. Desgraciadamente no todas las células las podemos observar como los libros, porque los componentes no reaccionan igual a la luz. Necesitamos hacerles contrastes para poder observar el núcleo y el resto de los organelos. Así que nosotros no observamos las células como están en los libros. Las observamos así, de estas maneras o de otras, dependiendo de la fuente de luz que utilicemos. En esta imagen podemos observar tres ejemplos de microscopía. La primera, el inciso A, es una imagen o micrografía óptica de células con cloroplastos. Es lo que podremos observar en un microscopio óptico común con 100x de aumento, un microscopio escolar. Aquí los cloroplastos son puntos verdes y las líneas gruesas representan las paredes celulares. En el inciso B vemos una micrografía electrónica de transmisión de unas células con cloroplastos. Aquí lo que observamos son cloroplastos con mayor detalle, pero en este caso se utilizan técnicas que utilizan metales pesados para fijar la imagen y todo se ve en blanco y negro, no en color. Aquí nuestra fuente de luz no es un foco, es una fuente de electrones. Y lo que vemos en la imagen no es a través de un tubo con un ocular, sino a través de una pantalla de televisión. El inciso C es otra micrografía electrónica, en este caso de imágenes de polen, granos de polen. Y esta está pintada en una computadora porque se vería igual que la imagen del inciso B. Como pueden ver ustedes, la microscopía ha avanzado tanto que podemos observar estructuras ultra finas que nadie podía imaginar hace más de 400 años con los experimentos de Robert Hooke y Anton van Leeuwenhoek. Células procariotas y eucariotas. Como deben de recordar, las células procariotas son aquellas que no tienen núcleo. Su material genético está dentro de la membrana y en el citosol de la célula o citoplasma de la misma. El ejemplo clásico de estos organismos son las bacterias. La inmensa mayoría de los procariotas o procariontes son organismos unicelulares. Son bastante sencillos y están adaptados en condiciones muy diversas, encontrando bacterias desde 12 kilómetros de profundidad hasta 100 kilómetros en la atmósfera del planeta, en lugares donde el pH es tan bajo que los seres vivos como los conocemos no podrían sobrevivir. En cambio, las células eucariotas, pues aquí lo que observamos es que hay más especialización. Cada proceso metabólico como la fotosíntesis, la respiración, la división celular, la síntesis de proteínas, etcétera, está en diversos compartimentos u organelos. Y esto permite que la célula sea más grande y más compleja.
y no solamente encontramos organismos unicelulares, sino también pluricelulares. Sabemos también que existen dos tipos de células eucariotas, las células animales y vegetales. Básicamente, la célula típica eucariota está constituida de una membrana, el núcleo y citoplasma. Eso es el ejemplo clásico que nos vienen enseñando desde la primaria, aunque actualmente sabemos que esto no es así, sino que tiene más organelos y dependiendo del tipo de organismo es la especialidad que tienen estas células. Lo que observamos en la imagen es la idealización de una célula vegetal, ya que no vamos a encontrar todos los organelos que están aquí dibujados en una célula en el mundo natural. En células como la cebolla, sus células son ocupadas mayormente por un solo organelo, que es la vacuola. El resto de los organelos se pueden encontrar en un pequeño rincón en la célula. Aquí observan ustedes que el núcleo no está en el centro, sino en un sector bastante pegado a la membrana celular. También observan ustedes una estructura bastante grande y gruesa en la parte externa, que es la pared celular. Esta estructura hecha principalmente de celulosa es la que protege a la célula vegetal y aunque ustedes ven que parece una estructura sólida, no lo es del todo, porque también tiene comunicación con otras células mediante los plasmodesmos. Aquí observamos una alta diversificación de las actividades metabólicas de la célula. Organelos como la mitocondria que realizan la respiración celular, los cloroplastos que realizan la fotosíntesis, los aparatos de Golgi que realizan los procesos determinados de síntesis de proteínas, los retículos endoplasmáticos liso y rugoso que también participan en este proceso, y los ribosomas que están ahí también participando en la síntesis de proteínas. Como pueden ver ustedes, es alta la complejidad de una célula. Núcleo, retículo endoplasmático y aparato de Golgi. Lo que tienen en común estos tres organelos es que son membranosos. El núcleo es la estructura en donde se guarda la información genética de los seres vivos, en este caso en forma de dos moléculas, ADN y ARN, o sea, ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. También en el núcleo sucede la síntesis de otro organelo, los ribosomas, en una estructura llamada nucleolo. Si ustedes son observadores, van a ver que en la parte externa del núcleo se encuentra una serie de sacos membranosos que conocemos como retículos, que puede ser liso o puede ser rugoso. Decimos que es rugoso porque tiene adheridos a su estructura organelos llamados ribosomas, que son encargados de la síntesis de proteínas de los seres vivos. Y cuando vemos una estructura que no tiene estos organelos, pues decimos que es liso. La principal función de este retículo es funcionar como una especie de autopista o lugar donde se transportan el material genético y las proteínas sintetizadas por los ribosomas y donde se pueden ensamblar y enviar a otros rincones de la célula para cumplir sus funciones que están programados por los ácidos nucleicos. También pueden observar ustedes que hay otro tipo de sacos más pequeños pero más especializados que conocemos como aparato de Golgi. Aquí las vesículas que produjeron los retículos endoplasmáticos se unen a estos sacos y dependiendo de la proteína se van uniendo otras partículas, ya pueden ser lípidos, proteínas o otros componentes, para al final viajar por otra vesícula y ser dirigida a diferentes partes de la célula, ya sean las membranas, paredes celulares, otros organelos, etc. Como pueden ver ustedes, es muy alta la organización de una célula, y una célula vegetal ni se diga. Entonces, es muy importante comprender cómo es que se mueven los componentes que constituyen a una célula y cómo es que se producen y se almacenan estos productos. Cloroplastos. Este es el organelo típico de las células vegetales y es el que se encarga del proceso fotosintético. Es una estructura con doble membrana y altamente organizado. Aquí vemos que se organiza en una estructura llamada tilacoides y grana. Se pueden ver, son estructuras anilladas. Dentro del cloroplasto encontramos un líquido llamado estroma.
Y como hemos dicho, aquí se realiza el proceso fotosintético, es donde se realiza la captura de los fotones de la luz y su conversión en energía química, para posteriormente ser utilizada en la producción de carbohidratos como la glucosa, la sacarosa, entre otros. Mitocondria. Este es otro organelo que produce energía. También tiene doble membrana. Aquí es donde se realiza la respiración celular. En este caso se realizan dos procesos, la fotofosforilación oxidativa y el ciclo de Krebs. Este organelo necesita de fuentes de carbono para hacer este proceso y el producto final de él es el ATP o adenosintrifosfato. Comparte con el cloroplasto una característica peculiar y es que los dos tienen material genético aparte del núcleo. Actualmente sabemos que ese material genético es de origen bacteriano, lo que hace suponer que en el pasado remoto los cloroplastos y las mitocondrias fueron organismos independientes y que de alguna manera fueron absorbidos y asimilados por una célula y convertidos en estos dos organelos que actualmente conocemos. Todo esto es derivado de la teoría endosimbiótica propuesta por la bióloga estadounidense Lynn Margulis en la década de 1960. Las vacuolas, o también conocidas como tonoplastos, son organelos membranosos de estructura sencilla y cuya principal función es almacenar agua, nutrientes e inclusive desechos. También guardan pigmentos y otros compuestos químicos que producen las plantas. Es uno de los organelos casi exclusivos de los vegetales, aunque también están presentes en las células animales, pero en un tamaño mucho menor. Como pueden observar ustedes aquí en esta imagen, un tonoplasto o vacuola ocupa hasta una tercera parte del espacio disponible de la célula, siendo uno de los organelos más grandes dentro de ellas. También en condiciones especiales como bajas temperaturas, cuando el agua en su interior se congela, recuerden ustedes que tiene la tendencia a expandirse, lo que provoca que se reviente las membranas y libere los tóxicos en algunos casos que contienen estos organelos, lo que provoca los daños por heladas que vemos en los cultivos cuando están sometidos a bajas temperaturas. En la imagen aquí tenemos algunos ejemplos de estructuras especializadas en el almacenamiento de almidón y tenemos diferentes tipos de estos organelos en diferentes tipos de plantas. En este caso el inciso A es la raíz de Arrurus maranta, el inciso B semillas de frijol Phaseolus, inciso C tubérculo de papa Solanum tuberosum, e inciso D grano de maíz, inciso E fruto de plátano Musa. Como pueden ver ustedes, estos organelos tienen similitudes y grandes diferencias. Si ven ustedes los gránulos de almidón de la papa, que es el inciso C, pueden observar que son concéntricas las concentraciones de este producto, ¿sí? Así como si fuera la parte externa de una almeja. ¿Sí? Todos estos son tejidos especializados en el almacenamiento de almidón en vegetales. El citoesqueleto es una estructura flexible y que le da la estructura y sustentabilidad a los organelos. Cuando escuchamos la palabra esqueleto nos suena rígido por la condición de los huesos que encontramos en los vertebrados superiores, pero en el caso de las células este citoesqueleto es más flexible. Está constituido principalmente de proteínas y funciona como un andamiaje para los organelos celulares. También tiene muchas implicaciones en el proceso reproductivo de mitosis o meiosis dependiendo de la situación. Estos organelos, como mencionábamos, están hechos de proteínas y tienen diferentes estructuras llamadas microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Como pueden ver ustedes, están constituidos de proteínas alfa-tubulina, subunidades fibrosas y actina. Muchos de estos organelos funcionan como carretera o riel por donde los organelos van caminando o se van moviendo dependiendo de la situación que necesite la célula.
Esto es lo que estamos mencionando. Hay unas proteínas que funcionan como motores moleculares que se unen a los organelos y lo van moviendo a través del microtúbulo. Y aquí podemos ver cómo es lo que sucede en las células del parénquima de la hoja, en donde vemos que se están moviendo los cloroplastos dependiendo de la intensidad de la luz. Las paredes celulares están constituidas principalmente de fosfolípidos, un compuesto constituido por cadenas de ácidos grasos unidos a un grupo de glicerol, unidos a su vez a un grupo de fósforo. Estos se organizan de tal forma que forman una bicapa. Esto sucede porque la estructura de el fosfolípido, una parte es hidrofóbica y la otra es hidrofílica. Por eso decimos que son sustancias de tipo anfipáticos, cuando tienen estas dos características. Lo que significa que una parte de la molécula no puede o no quiere tener contacto con el agua y otra puede tener contacto con ella sin ningún problema. Estas características tan peculiares de los fosfolípidos son aprovechadas por las células para crear una barrera semipermeable que permite el paso de moléculas de un determinado tamaño o carga eléctrica. Pero hay condiciones en donde estas moléculas son esenciales para la vida de la planta, o en este caso de la célula, y se hace necesario crear estructuras especializadas para que entren o salgan estas moléculas. Por lo tanto, se construyen canales, poros o estructuras como las acuaporinas que permiten el paso rápido de estos compuestos al interior o al exterior de la célula. También las membranas celulares tienen la función de funcionar como una estructura que tiene sensores que permiten determinar las condiciones ambientales de las células en su parte externa o en su parte interna. La pared celular. La pared celular está constituida en un gran porcentaje de un carbohidrato llamado celulosa y se encuentra en la parte externa de la célula vegetal. Es una estructura gruesa, impermeable al agua y muy resistente, pero no es una estructura sellada, ya que cada célula tiene comunicación con otra a través de una estructura llamada plasmodesmo o punteadura. En esta punteadura encontramos nosotros una especie de membrana que protege o divide ligeramente a una célula de la otra. En este caso, dependiendo de la presión, es que se abre o se cierra. Aquí vemos cómo un conjunto de células se comunican con otra a través de estos plasmodesmos o punteaduras, lo que ejemplificaría lo que decía al inicio de la presentación, de que se considera que una planta está constituida por una sola célula, aunque en realidad para fines prácticos mencionaríamos que son solamente células separadas unas de las otras. Ahí está lo que mencionamos de las puntuaciones de la pared celular o llamado toro. También, en este caso son puntuaciones de la pared celular, inciso A, sección longitudinal de par de puntuaciones simples, P1 pared primaria, P2 pared secundaria, LM lámina media, LU lumen, PS puntuación simple, PD restos de plasmodesmos. Inciso B, sección longitudinal de un par de puntuaciones rebordeadas. En este caso estamos observando en microscopía cómo se forman estas estructuras y cómo se están separando. Aquí observamos que las paredes celulares no son una sola capa, son varias capas que están unidas entre sí por medio de una lámina media que las une. Las células, como todos los seres vivos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero para muchos el ciclo de vida de una célula solo se puede ejemplificar con la mitosis, aunque eso sea equivocado. Esto es lo que nos dice este esquema, que tenemos diferentes etapas en el ciclo de vida de una célula. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos grandes etapas llamadas G1 y G2, que significan crecimiento 1 o crecimiento 2, que son etapas en donde las células están acopiando material para crecer y para entrar en procesos como la etapa S o síntesis de ADN, en donde se produce más material que será utilizado en etapas subsecuentes como la mitosis, en donde a partir de una sola célula la planta produce dos idénticas. Otra cosa que hay que hacer hincapié es que para que la célula entre a una etapa u otra
tiene que pasar diferentes puntos de control que vienen siendo dados por cuestiones químicas y biológicas. Pero cuando estos puntos de control son rebasados o no funcionan adecuadamente, tenemos un crecimiento desmedido de las células, tanto en tamaño como en el número. Es lo que conocemos como cáncer. Lo que sucede es que por factores ambientales o de herencia, las células pierden su control en su ciclo vital y estas células comienzan a dividirse y dividirse y dividirse, provocando serios daños en el órgano o tejidos donde están reproduciéndose. Si esto no es controlado, el organismo va a morir. Por eso es importante comprender cuál es el ciclo de vida de una célula para poder nosotros atacar de una manera más efectiva a esta enfermedad. Fases de la mitosis. La mitosis es el proceso por el cual las células se reproducen, en este caso por división celular. Y el proceso es más o menos como sigue. En la llamada profase, la célula madre comienza a organizar la cromátida en los cromosomas. La envoltura nuclear empieza a abrirse. En la metafase, una de las dos cromátidas se van acomodando en el ecuador de la célula. Esto gracias a las fibras que forman parte del citoesqueleto. En la anafase es donde vemos la separación de estos cromosomas hacia las estructuras que van a formar la nueva célula. En la telofase es cuando vemos nosotros la formación de la placa celular y del fragmoplasto, lo que va a formar la futura pared celular de la nueva célula. Y en la citocinesis es cuando ya tenemos dos células en lugar de una, a partir de una célula madre. De esta manera es como se reproducen las células en las plantas. La diferencia con las células animales es que no utilizan la pared celular para poder separar sus componentes. En este caso utilizan el llamado centrómero, que también es parte fundamental del citoesqueleto en este proceso. Y debido a la alta resistencia de la pared celular, esto es posible en lugar de utilizar el centrómero. Aquí hay que recalcar que es muy importante que para que una planta crezca necesita de altas concentraciones de agua, lo que permite la división celular y por lo tanto el aumento en tamaño y número de células del cuerpo de la planta. En esta tabla tenemos algunos ejemplos de medicamentos obtenidos a partir de plantas. Entre ellas podemos destacar a la planta Digitalis purpurea, o también llamada digital en su nombre común. Se obtiene un producto llamado digitalina que tiene efectos como estimulante cardíaco. También podemos mencionar a plantas como el tejo del Pacífico, cuyo principal producto, el tajol, tiene aplicaciones en tratamientos contra el cáncer. Como pueden ver ustedes, las plantas nos proporcionan muchas materias primas que pueden ser utilizadas no solamente como alimento, sino también como medicinas o usos cosméticos como los pigmentos. Y por mi parte es todo. Espero que esto les haya servido de algo. Y si tienen dudas o quieren ampliar la información, en esta página de internet pueden encontrar este y otros temas que hemos revisado en esta materia. Por mi parte es todo y muchas gracias.